Mis saludos para todos los estudiantes de octavo grado, para sus profesores, familiares y público en general que nos acompañan. Sean bienvenidos a este espacio en el que juntos nos adentraremos en el fascinante mundo de la química. En la clase anterior, con sus profesores, ustedes comenzaron el estudio de las operaciones de separación de los componentes de las mezclas y vieron que vamos a estudiar en el grado 3 operaciones fundamentales, y me refiero a la decantación, a la filtración y a la vaporización. En la clase anterior comenzaron con la decantación, pero quiero comentarles algunos aspectos que son generales que debemos tener presente cuando analicemos una operación de decantación de los componentes de las mezclas. Y les comento entonces lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta en cada operación? Bueno, lo primero es las propiedades de los componentes, y quiero que esto lo copien, tomen nota, porque estos aspectos no aparecen de esta forma detallados en el libro de texto, pero sí considero que son importantes para que ustedes tengan los elementos necesarios a la hora de hablar de una operación de separación de los componentes de las mezclas. Y me detengo entonces en las propiedades de los componentes de las mezclas. Cuando hablamos de las propiedades, tenemos que tener presente que estamos hablando de la solubilidad en agua, el estado de agregación, la densidad, la temperatura de ebullición, como aspectos fundamentales para poder determinar de qué operación de separación de los componentes de las mezclas estamos hablando. También, por ejemplo, la clasificación de la mezcla, por supuesto. Ya después que usted analiza las propiedades que tienen los componentes de una mezcla, puede decir entonces si la mezcla es homogénea o es una mezcla heterogénea, que esos aspectos ya los hemos tratado en clase. Útiles de laboratorio. Por supuesto, ustedes saben que para realizar cada una de estas operaciones vamos a utilizar la dotación de laboratorio, es decir, los útiles. Por tanto, es importante que en cada operación ustedes sepan qué útiles se utilizan y para qué se utiliza cada uno de ellos. Y por último, el diagrama de flujo, que nos permite a nosotros hacer un resumen de qué está pasando, qué operación estamos realizando. Y en la clase de hoy vamos a retomar todos estos aspectos. Como les comentaba, en la clase anterior ya ustedes estudiaron la decantación con sus dos variantes, es decir, la decantación simple y la decantación utilizando el embudo de separación. Ahora bien, vamos a comenzar recordando aspectos relacionados con la decantación simple, y para eso quiero invitarlos a observar la primera actividad experimental. Observen en el puesto de trabajo que les he traído una muestra de arena. Es un sólido de color carmelita. Y tenemos un vaso de precipitados que contiene agua. Vamos a añadir una pequeña muestra de la arena al agua. Y observen qué va a ocurrir. ¿Qué se ha formado? Vamos a agitar con ayuda de un agitador de vidrio y podemos decir que tenemos una mezcla que según su aspecto externo es una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque fíjense que podemos observar a simple vista los componentes de esta mezcla. Ahora, ¿qué propiedades tienen los componentes de esta mezcla heterogénea que les muestro? Esta mezcla de agua y arena. Fíjense que tenemos un líquido, que es el agua, y un sólido que es prácticamente insoluble en ese líquido y que, como ustedes pudieron apreciar, una vez terminado de agitar, se deposita rápidamente en el fondo del recipiente. Pero además, eso también nos indica que la arena es más denso que el agua, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo podemos separar esta mezcla? Donde tenemos dos componentes, un componente líquido y un componente sólido, que es prácticamente insoluble en ese líquido, pero que además va al fondo rápidamente.
Bueno, este tipo de mezcla heterogénea podemos separarla mediante la operación de decantación. Es una decantación simple. ¿Cómo se realiza? Bueno, debemos utilizar otro vaso de precipitados y un agitador de vidrio. Y la decantación simple consiste simplemente en trasvasar el líquido a otro recipiente y que nos quede el sólido. Procedemos entonces a verter el líquido de la mezcla en otro vaso de precipitados y lo hacemos con ayuda de un agitador de vidrio para evitar que el líquido se derrame. Y fíjense que de esta forma he separado los dos componentes de esa mezcla heterogénea. Nos queda el agua y la arena, que era el sólido prácticamente insoluble que se depositó en el fondo del recipiente en un tiempo breve. Resumiendo entonces lo observado en esta actividad experimental y que ya ustedes la estudiaron con sus profesores en el aula. Por ejemplo, la decantación simple, tenemos el ejemplo del agua y la arena. ¿Qué propiedades tienen los componentes que nos permiten a nosotros aplicar esta operación y no otra? Bueno, estamos hablando de un líquido, que es el agua, y un sólido, que es prácticamente insoluble, pero además se deposita rápidamente en el fondo del recipiente. Fíjense que aquí nos estamos refiriendo a dos propiedades, al estado de agregación y nos estamos refiriendo a la solubilidad en agua. Pero además, cuando ya estamos diciendo que se deposita rápidamente en el fondo del recipiente, estamos hablando de la densidad de la arena con respecto al agua. Teniendo en cuenta estas propiedades, que son las propiedades que me permiten aplicar la operación de decantación simple. Y por supuesto, a partir del análisis de las propiedades, podemos clasificar esa mezcla observada como una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque se pueden observar a simple vista sus componentes. Bien, ¿qué útiles de laboratorio se emplearon? Empleamos 2 vasos de precipitados y un agitador de vidrio. Quiero recordarles que en su libro de texto, en la página 104, aparece la relación de los útiles de laboratorio más empleados y que más ustedes pueden emplear en este grado. Pero además es importante que cuando observen en su libro de texto la figura de la operación de decantación, se fijen bien qué útiles se utilizaron. Y por último, otro aspecto importante es el diagrama de flujo. ¿Cómo realizar el diagrama de flujo para cada operación? Primero, inicialmente encerrado en un rectángulo, ya ustedes conocen que ponemos la mezcla inicial, es decir, la mezcla de la que partimos, la mezcla que queremos separar, agua y arena. De forma vertical vamos a poner la operación que estamos realizando, la decantación simple. Simplemente lo que hicimos fue trasvasar el líquido de un recipiente a otro para que nos quedara el sólido. La sustancia que se separa es la arena, por eso la ponemos en el lado derecho y en la parte de abajo ponemos la sustancia que se recoge. Les doy unos segundos para que puedan copiar este diagrama de flujo. Ya hemos visto cómo realizar una decantación simple. Pero ahora quiero que piensen en una mezcla de agua y aceite. ¿Cómo podemos separar esta mezcla formada por estos dos componentes? También estamos hablando de dos líquidos que son no miscibles entre sí y por tanto podemos aplicar la operación de decantación. Es una mezcla heterogénea donde se pueden observar a simple vista sus componentes. Donde hay un componente que es más denso que el otro, es decir, el agua es más densa, va al fondo del recipiente y el aceite forma la capa superior de la mezcla. ¿Cómo entonces realizar la operación de decantación utilizando el embudo de separación? Vamos a observar el siguiente video, pero antes quiero aclararles
que en el video se menciona al embudo de separación como ampolla de decantación y robinete ellos le llaman a la llave del embudo. Por tanto, quiero que observen el siguiente video. Para construir este dispositivo, el primer paso es armar el soporte. Tomamos la base, colocamos el vástago y lo enroscamos con la tuerca por debajo. Luego colocamos la pinza, ajustando la nuez aproximadamente en la mitad del vástago, y ajustamos la ampolla de decantación a la pinza. Tenemos que asegurarnos que quede firme, pero no debe apretarse demasiado. Colocamos un vaso de precipitados debajo de la boca de la ampolla de decantación y ajustamos la altura de la nuez para que el líquido no salpique al caer. Vamos a mostrar cómo se usa este dispositivo para separar una mezcla de aceite y agua. Realizamos la mezcla de aceite con agua en un vaso de precipitados. Colocamos la misma cantidad de aceite y de agua y revolvemos con la varilla. Nos aseguramos que el robinete de la ampolla esté cerrado, es decir, que quede horizontal. Y volcamos la mezcla en la ampolla de decantación. Esperamos unos minutos hasta que se separen las dos fases de la mezcla. Cuando vemos que las fases están perfectamente separadas, abrimos con cuidado el robinete y dejamos que el agua caiga en el vaso de precipitados, primero con una abertura mayor y lo vamos cerrando suavemente a medida que se acerca el límite que la separa del aceite. Una vez que ha pasado toda el agua, cerramos el robinete, quedando el agua en el vaso de precipitados y el aceite dentro de la ampolla. Resumiendo entonces el video observado. Si queremos separar una mezcla formada por agua y aceite, sabemos que son dos líquidos no miscibles entre sí. Recuerden que el término no miscible lo que significa es que el aceite es prácticamente insoluble en el agua, pero además tienen diferentes densidades. Por tanto, podemos clasificar esta mezcla como una mezcla heterogénea. Entonces, ¿cómo nos queda el diagrama de flujo de esta operación que observamos? Partimos de la mezcla de agua y aceite de forma vertical. ¿Qué operación se realizó? La decantación con el embudo de separación. Separamos al aceite y recogimos en el vaso de precipitado que estaba debajo al agua. Fíjense que en este diagrama siempre tenemos que poner al inicio la mezcla inicial, es decir, la mezcla de la que partimos. Posteriormente, de forma vertical, la operación que se realizó, la sustancia que se separa y al final la sustancia que se recoge. Veamos entonces qué útiles de laboratorio se utilizaron. El soporte universal, el vaso de precipitados,
aro vainilla, nuez o mordaza, embudo de separación, importante este útil para realizar esta operación de decantación, y el agitador. Esta relación de útiles no es necesario que lo copien, aparece en su libro de texto en la página 104, la descripción de estos, y recuerden que en las páginas del libro donde está la decantación aparece la figura y ustedes posteriormente pueden anotar los nombres de los útiles que se emplearon. Resumiendo, ¿para qué se realiza la decantación? Bueno, se realiza para separar el componente líquido de una mezcla de otro sólido o líquido prácticamente insoluble en aquel y que transcurrido un tiempo relativamente breve se deposita en el fondo del recipiente. Este es el resumen de para qué realizamos la operación de decantación ya estudiadas por ustedes y que aparece en el recuadro de la página 15 de su libro de texto. Posteriormente pueden retomar el libro y revisar este recuadro. Observen ahora, después de haber analizado todos los aspectos relacionados con la decantación, esta muestra que les traigo en el puesto de trabajo. Y me estoy refiriendo a una mezcla de agua y poliespuma. Observen, ustedes pueden ya describir las propiedades físicas que tienen los componentes que forman a esta mezcla. La poliespuma es el sólido de color blanco y el otro componente es el agua. ¿Creen ustedes que teniendo en cuenta las propiedades que tienen los componentes de esta mezcla de agua y poliespuma, podamos aplicar la operación de decantación ya estudiada? Por supuesto, en este caso no podemos aplicar la operación de decantación. Vamos a utilizar para separar una mezcla que tiene esas propiedades de sus componentes, la operación de filtración que estudiaremos en la clase de hoy. Por eso el tema que les propongo es la separación de los componentes de las mezclas por filtración. Que veremos, por supuesto, para qué se utiliza la operación de filtración, cómo se realiza o cómo se lleva a cabo, qué útiles de laboratorio vamos a emplear y, por supuesto, ver qué propiedades tienen los componentes para poder aplicar la operación de filtración. Y teniendo en cuenta las propiedades de los componentes de esta mezcla de agua y poliespuma, ¿cómo realizar la operación de filtración? Fíjense que tenemos un sólido que, como ustedes están apreciando, es prácticamente insoluble en agua y que forma la capa superior de la mezcla. Vamos a ver entonces la siguiente actividad experimental para ver cómo realizar la operación de filtración. Atentos a todo el procedimiento que se lleva a cabo. Vamos entonces a separar los componentes de esta mezcla de agua y poliespuma. Ya sabemos que es una mezcla heterogénea donde se observan a simple vista sus componentes. Bien, ¿cómo realizar la operación de filtración? Que es la operación que nos permite separar los componentes de esta mezcla de agua y poliespuma teniendo en cuenta sus propiedades. Es importante que ustedes tengan en cuenta que para seleccionar la operación de separación de los componentes de las mezclas más adecuada, tenemos que centrar nuestra atención en las propiedades que tienen los componentes de las mezclas. Ahora bien, ¿cómo proceder para realizar la operación de filtración? Bueno, vamos a utilizar este útil que les muestro que se llama soporte universal. En su libro de texto hay un apéndice donde aparecen los principales útiles de laboratorio que se emplean en el laboratorio de química. Ustedes lo pueden consultar, mirar las figuras y la descripción que aparece de cada útil. Soporte universal, tenemos un aro vainilla que tiene una mordaza para sujetarlo al soporte universal.
vamos a utilizar también este embudo que se llama embudo liso. El agitador de vidrio, que ya ustedes lo conocen. Otro vaso de precipitados y este material que se llama papel de filtro. Este papel de filtro lo vamos a colocar dentro del embudo doblado porque va a ser el medio filtrante que nos va a permitir recoger el sólido cuando realicemos la filtración. Entonces procedemos a montar el aparato. Los aparatos en química siempre se montan de abajo hacia arriba, teniendo en cuenta la altura de los útiles que se utilizan. Colocamos el embudo liso en la anilla o aro y vamos a regular la altura. Fíjense que el bisel, el vástago del embudo y el bisel debe quedar pegado a la pared del vaso de precipitado donde vamos a recoger el líquido para evitar que el líquido salpique. Colocamos entonces el papel de filtro dentro del embudo y lo humedecemos con ayuda de un frasco lavador. Lo humedecemos para que se fije a las paredes del embudo liso. Procedemos entonces a separar esta mezcla de agua y poliespuma. Simplemente vertemos en el embudo que ya tiene colocado el papel de filtro esta mezcla de agua y poliespuma. Si nos quedan partículas de poliespuma en el vaso de precipitado, enjuagamos con el frasco lavador y volvemos a añadir, repetimos la operación hasta que hayamos extraído toda la poliespuma del vaso de precipitados. Y esperamos unos segundos hasta que todo el líquido, en este caso el agua que formaba parte de la mezcla, se separe de la poliespuma que va a quedar contenida en el papel de filtro. Fíjense que de esta forma hemos realizado la operación de filtración, teniendo en cuenta que, bueno, las propiedades de los componentes de esa mezcla. Tenemos un líquido, que es el agua, y un sólido que es prácticamente insoluble y que, a diferencia de la arena, que veíamos que iba rápidamente al fondo del recipiente, estas partículas de la poliespuma se quedan flotando en la superficie del líquido. Esperamos unos segundos hasta que concluya esta operación de filtración. Vamos entonces a extraer el papel de filtro para que ustedes puedan ver el sólido que es la poliespuma que estaba en esta mezcla y que ahora nos queda separado el componente líquido agua en este vaso de precipitados y la poliespuma que es el componente sólido. Ambos componentes hemos separado esa mezcla heterogénea mediante la operación de filtración. Resumiendo entonces lo observado en la actividad experimental, partimos de una mezcla de agua y poliespuma. ¿Qué propiedades tienen los componentes? Bueno, sabemos que la poliespuma es un sólido prácticamente insoluble y sus partículas permanecen flotando en la superficie del líquido durante un tiempo prolongado. De ahí que esta mezcla la podamos clasificar como una mezcla heterogénea porque podemos ver a simple vista sus componentes. Insisto, ustedes pueden observar posteriormente la figura 1.11 de su libro de texto de la página 17, donde aparece el aparato que se utiliza para realizar la filtración. Veamos entonces el diagrama de flujo de esta operación que realizamos. Inicialmente, la mezcla de la que partimos, agua y poliespuma, de forma vertical, la operación que realizamos, que es la filtración. Acá colocamos el componente que separamos y en la parte inferior el componente que se recoge, que en este caso es el agua.
¿Qué útiles de laboratorio se emplearon? Bueno, ustedes lo pudieron apreciar en la actividad experimental y aquí tienen un resumen de estos útiles. Importante, no lo copien ahora, lo van a trabajar posteriormente con la figura de su libro de texto. Quiero recordar que acá el embudo que se utiliza es el embudo liso, porque ustedes vieron en la decantación con el embudo de separación que también utilizamos el embudo, pero es el embudo de separación. Sin embargo, para realizar la filtración utilizamos el embudo liso. El resto de los útiles, el soporte, los vasos de precipitado, el aro guanilla, la nuez o mordaza, también se utilizaron para realizar la decantación con el embudo de separación. Y quiero detenerme acá en el papel de filtro, que es un material que se usa, que es el medio filtrante, que es el que nos permite recoger la poliespuma o el componente sólido que se emplea en la mezcla para poderlos separar del componente líquido. En resumen, ¿para qué se realiza la filtración? Bueno, la filtración se realiza para separar el componente líquido de una mezcla de otro sólido prácticamente insoluble en aquel y cuyas partículas flotan en su superficie o se mantienen en suspensión durante un tiempo prolongado. Fíjense que hemos realizado la filtración y pudieron apreciar el ejemplo del agua y la poliespuma. Pero lo mismo puede pasar con otras mezclas, por ejemplo, agua y polvo de tiza, agua y talco. ¿Por qué? Porque las partículas o bien pueden estar en la superficie del líquido o mantenerse en suspensión en este durante un tiempo prolongado. Y fíjense que aquí estamos hablando ya de la solubilidad en agua, porque estamos hablando de sólido prácticamente insoluble, pero también estamos hablando de la densidad, porque las partículas o flotan o se mantienen en suspensión durante un tiempo prolongado. Entonces, después de haber analizado los aspectos relacionados con la filtración, quiero insistir una vez más que es muy importante tener en cuenta las propiedades de los componentes para poder seleccionar la operación de separación más adecuada. Y quiero que observen en el puesto de trabajo que tenemos ahora 3 mezclas. Una mezcla de agua y poliespuma que teníamos inicialmente, una mezcla de agua y tiza, y una mezcla de agua y arena. Observen que el agua y la arena es un sólido prácticamente insoluble. Sin embargo, en el agua y la tiza y en el agua y la poliespuma también son prácticamente insolubles. Pero ¿qué diferencia pueden observar? Que el agua y la arena va rápidamente al fondo. Sin embargo, la tiza se mantiene en suspensión durante un tiempo prolongado y en el agua y la poliespuma se mantiene flotando en la superficie del líquido. Ahora, por eso en un caso podemos aplicar la decantación y en los otros 2 casos podemos aplicar la filtración. Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta las propiedades que tienen los componentes para poder seleccionar la operación más adecuada. Creo que es uno de los aspectos más importantes que ustedes no pueden perder de vista. Ahora bien, tanto la filtración como la decantación son 2 operaciones de separación de los componentes de las mezclas que tienen una gran importancia, tanto en nuestra vida cotidiana, en los laboratorios, como en la industria. Y los invito ahora a observar un video que trata sobre la potabilización del agua, donde verán cómo se emplean estas 2 operaciones de separación de los componentes de las mezclas. El agua que tomamos del río, del lago o de los acuíferos es llevada a la planta potabilizadora. Lo primero que se hace es un filtrado para retirar los fragmentos sólidos de gran tamaño que se ven y añadir un poco de cloro para desinfectar. Se añaden una serie de productos químicos para convertir los sólidos en copos llamados flóculos. Estos copos se agregan entre sí, dando lugar a partículas de mayor tamaño que facilitan el proceso de tratamiento siguiente.
Después, por la acción de la gravedad, los copos caen al fondo del depósito y son separados del resto del agua. Una vez clarificada el agua, la hacemos pasar por unos filtros de arena que retienen las partículas que aún pudieran quedar para que el agua quede incolora, como debe ser. Volvemos a añadir cloro. Así se consigue que el agua tampoco se estropee por el camino. Tras unos controles constantes y exhaustivos para el consumo, se distribuye en perfecto estado por una inmensa red de tuberías a los hogares, comercios e industrias para su uso. Pudieron apreciar aplicaciones de la decantación y la filtración en este video. En el encuentro de hoy hemos estudiado una de las operaciones fundamentales de separación de los componentes de las mezclas, y me refiero a la filtración, que se utiliza generalmente para separar el componente sólido de otro líquido, y este sólido es prácticamente insoluble y se mantiene en suspensión o flotando durante un tiempo prolongado. Entonces, para concluir, quiero invitarlos a hacer la siguiente actividad independiente. Y es ejercicio 1.28 de la página 18 del libro de texto. No lo copien, solamente anoten que es el ejercicio 1.28 de la página 18. Les pongo el texto para poderles comentar y que sepan qué van a hacer en este caso. Se tienen dos mezclas. Una está constituida por agua y pedacitos de corcho. La otra es agua y carbón en polvo que se mantiene un tiempo prolongado en suspensión. ¿Qué van a hacer en este caso? Bueno, van a describir la separación de los componentes de las mezclas y qué operaciones o qué propiedades de los componentes de cada mezcla permiten separarlo como usted propuso. Ustedes pueden hacer el diagrama de flujo de cada una de las operaciones. Como segunda actividad les propongo el 1.34 del libro de texto de la página 20. Igual no copien el texto, solamente anoten el ejercicio 1.34 de la página 20. En este ejercicio que les plantea, y es un experimento que les sugieren que ustedes realicen. En un recipiente con agua van a añadir primero arena y después serrín. Recuerden que el serrín es la viruta que queda después de cortar la madera. Van a observar y describir lo que ocurre. Y van ustedes a separar los componentes de la mezcla. ¿Qué operaciones realizó y en qué orden? Muy importante tener en cuenta que cuando tenemos una mezcla que tiene más de dos componentes, es decir, que debemos aplicar más de una operación, siempre debemos plantear las operaciones en el orden que se realizan. Si primero hay necesidad de decantar, bueno, decantamos y después filtramos. Y que cuando ustedes realicen el diagrama de flujo de cada una de las operaciones, es cuando tenga una mezcla de más de dos componentes, es un solo diagrama de flujo, partiendo de la mezcla inicial, la primera operación que realizo, la sustancia que se separa, la parte de la mezcla que se recoge, y posteriormente ahí mismo continúo poniendo la otra operación que le corresponde. Bien, no se hacen dos diagramas de flujo, sino uno solo que contenga todo el proceso que se realiza hasta la separación final del último componente de la mezcla. Y después de haber orientado este trabajo independiente, quiero despedir nuestra clase invitándolas a observar un videoclip dedicado a nuestro querido Fidel, a nuestro
comandante que siempre puso bien presente y bien alto la educación de los niños, jóvenes, adolescentes y del pueblo en general. Entonces, de esta forma ya me estoy despidiendo de ustedes hasta un próximo encuentro para juntos seguir descubriendo el fascinante mundo de la química. Nos vemos. Personas que perdieron a sus seres queridos, un pueblo asediado, pero que no se ha rendido. Y recuerda aquella vez cuando vi al comandante, yo te juro que lloré como si fuera un infante. Y recuerdo también a miles de estudiantes gritando viva Fidel. Solo 90 millas, una isla que ante nadie se arrodilla. Tiene mucho money, verdad, mucha pacotilla, pero en Quirón le pusimos zancadilla. Ni en el Pentágono existe tecnología que pueda destruir a Cuba y su filosofía. Y aunque desaparezca de la geografía, ante ustedes probarán de nuestra artillería. Cuba es solidaria aunque la dejen sola. Cuba son aquellos que murieron en Angola. Cuba es el médico, la doctora, el maestro, la profesora. Son los niños que hoy aprenden a leer, siguiendo el ejemplo de Martí, de Fidel. Cuba es patria o muerte, morir o vencer. Cuba soy yo, eres tú y también él. Y le voy a ser fiel a la patria de Martí, a la patria de Fidel. Yo lo prometí. Y le voy a ser fiel a la patria de Martí, a la patria de Fidel. Lo que les duele a ellos y les parece extraño es que una isla por más de 50 años siga de pie y no se deje intimidar, sin importarle el bloqueo ni la amenaza imperial. Los soviéticos se fueron, es verdad, y ante el bloqueo y la necesidad nos levantamos de aquella realidad, con poco material pero con mucha dignidad. Mi respeto para aquellos 5 hermanos, mi respeto para los médicos cubanos, mi respeto para el que nunca se dejó vender ni traicionó esta patria de Fidel. Orgullo tengo de la patria en que nací, porque yo tengo de rebelde y tengo de yo lo prometí, le voy a ser fiel a la patria de Martí, a la patria de Fidel. Yo lo prometí y le voy a ser fiel a la patria de Martí, a la patria de Fidel. Compartimos las convicciones del pueblo y que todo el mundo sepa que los próximos años serán también años de esfuerzo, de sacrificio y de lucha en condiciones difíciles.